A la sala. ¿Qué tal, Magali? Nada, hola. Hola equipo, buenas tardes. Soy Patri, voy a estar capturando las consultas desde YouTube. Les mando un beso y muchos éxitos. A quienes recién están entrando, les recordamos que tienen que estar con las cámaras y los micrófonos apagados y que las preguntas y consultas que hagan por el chat las voy a recibir solamente yo, que estoy hosteando el evento, y se las voy a transmitir a los ponentes al final de la presentación. Bueno, empezamos. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al seminario La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades, organizado por el programa de discapacidad y accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Queremos comentarles que desarrollamos el encuentro con cámaras y micrófonos apagados, ya que de esta manera mejoran las condiciones de accesibilidad tanto en la sala como en la transmisión en vivo. Mi nombre es Magali Stenberg, soy licenciada en Ciencias de la Educación y miembro del programa de Discapacidad y Accesibilidad, y estaré moderando este encuentro que se denomina Derecho al Placer, Asistencia Sexual y Autonomía, en el que participarán Antonio Centeno, Soledad Arnaud-Ripolles y Karina Moreno. Antes de dar comienzo formal a este encuentro, vamos a explicar algunas cuestiones vinculadas con la modalidad. Hemos dado prioridad para el ingreso a la sala de Zoom a las personas que, por diferentes motivos, necesitan el subtitulado en vivo para seguir la charla, dado que por cuestiones técnicas no podemos brindar este recurso a quienes siguen la transmisión por Zoom. Entonces, para quienes están dentro de la sala y desean activar el subtitulado en Zoom, deben dirigirse al botón que dice CC para ver subtítulos ocultos. Allí van a mostrar CC y tienen que elegir la opción Ver transcripción completa. Quienes están dentro de la sala y necesitan ver la interpretación de LCA, tengan en cuenta que el recuadro con la interpretación estará visible toda la clase y que el recuadro se puede agrandar. Para agrandarlo, tienen que llevar el cursor hacia los 3 puntitos de color azul que se observa en la pantalla del intérprete. Allí, cliquear para fijar video. Desde YouTube también se podrá ver la interpretación en lengua de señas. Por otra parte, les comentamos que si desean realizar preguntas o comentarios, lo pueden hacer a través del chat de Zoom, dirigiéndolas a Lara Goldberg, hosteadora. Pueden mandarlas en cualquier momento del encuentro, y una vez finalizadas las 3 exposiciones, serán transmitidas a nuestros ponentes. Y para la gente que nos sigue por YouTube y nos quiere hacer algún comentario, igual puede hacerlo allí mismo, y también serán relegadas. Respecto a los certificados, quienes desean un certificado de asistencia al encuentro podrán solicitarlo también a través del chat, dirigiéndose a Lara Goldberg. Por razones de practicidad, les vamos a pedir que lo hagan de la siguiente manera, utilizando el hashtag
certificado y a continuación su nombre y apellido completos. Es de la misma manera para quienes lo soliciten a través de YouTube. Es importante que recuerden que solo podrán solicitar certificado quienes se hayan inscrito al encuentro. El formulario permanecerá abierto hasta la finalización del evento. Bueno, retomando el tema de hoy. Nosotras, junto con Eugenia y Lara, pensamos este encuentro con la idea de abordar la temática de la asistencia sexual. Un recurso que para algunas bueno, sigo. Un recurso que vuelvo sobre esa parte. Con Eugenia y Lara pensamos este encuentro con la idea de abordar la temática de la asistencia sexual. Un recurso que para algunas personas con discapacidad funciona como un apoyo necesario para el acceso al propio cuerpo y a una sexualidad autónoma. Particularmente en España hubo en los últimos años varios esfuerzos por parte del movimiento de personas con discapacidad por visibilizar esta temática en el marco de la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y se han planteado modelos posibles para su interpretación. Al comenzar a indagar, nos fueron surgiendo varios interrogantes. Por ejemplo, nos preguntamos con qué apoyos y resistencias se han encontrado estas experiencias, así como pensamos también cuáles son los desafíos que supone latinoamericanizar estas experiencias. El objetivo, entonces, será conversar sobre el autoplacer y el autoerotismo, teniendo en cuenta los diversos tabúes que existen respecto a la figura de la asistencia sexual. También nos interesa explorar el proceso de polinización de la sexualidad en los activismos de personas con discapacidad. Ahora sí, voy a ir directamente a las presentaciones, teniendo en cuenta que cada intervención durará unos 20 minutos. Primero, le daremos la palabra a nuestro invitado Antonio Centeno, a quien agradecemos su participación y su buena predisposición. Antonio es licenciado en Matemática, miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad, responsable del proyecto asistenciasexual.org y codirector del documental Yes We Fuck. Luego harán sus aportes Soledad Arnau y Karina Moreno. Soledad es doctora en filosofía, bioeticista y sexóloga. Es directora de la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid y primera coordinadora de la misma. Es investigadora universitaria con participación en diversos proyectos, tanto en España como en Latinoamérica. Ha coprotagonizado audiovisuales como el documental Yes We Fuck y el cortometraje Post-Porno Habitación. Karina Moreno es asistente sexual en discapacidad y diversidad funcional, facilitadora en Autogestores Buenos Aires y acompañante terapéutica y ex estudiante de la carrera de Educación Especial. Bueno, Antonio, te doy la palabra. Muchas gracias, Magali, por la presentación. Y bueno, yo iré acompañando la exposición de una presentación en PowerPoint, pero no haré referencia a ella, simplemente estará ahí de fondo para, si a alguien le es útil, ir mirando los diferentes esquemas, pero intentaré explicarlos sin hacer una referencia explícita. Entonces, bueno, lo primero sería situar la asistencia sexual dentro de un marco de transformación social que tiene que ver con diferentes ejes de opresión que están conectados, ¿no? Es decir, en el ámbito de la diversidad funcional, la lucha contra el capacitismo viene derivada de ese mandato obligatorio de que seamos unidades de producción y que además esa producción sea de tipo competitivo contra los demás, ¿no? Y eso, ese mandato de producción viene complementado, va de la mano con el otro mandato que estructura el sistema económico y social, que es el mandato de la reproducción obligatoria, ¿no? Que nos genera todo este eje de opresión que es el sexismo, con las diferentes expresiones como la identidad de género o la orientación sexual, etc., ¿no? Y que entiende esa sexualidad como un
medio reproductor, de la mano de obra, de la masa consumidora, etc. Entonces ahí en ese eje de opresión, una herramienta como la asistencia sexual, que tiene que ver con una sexualidad no reproductiva, genera una disrupción al mismo tiempo que lo genera en el eje de opresión del capacitismo, porque al final lo que se está pidiendo es el reconocimiento de una forma de autonomía que no tiene que ver con la competitividad, sino con la cooperación, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco general de entender que estos ejes de opresión que tienen que ver con los mandatos de producir y de reproducir, es en el que encajamos la propuesta de asistencia sexual que hacemos desde el Movimiento de Vida Independiente en España, ¿no? Ahora estaba intentando manejar la presentación, pero ahora no me funciona. A ver. Si probás con Enter. Sí, pero no me hace caso. No sé. A ver. Bueno, voy a probar otra vez. Un segundito, solo voy a intentar volver a conectar la presentación, porque no sé por qué ahora no ha funcionado. A ver. Pues no quiere cambiar, no sé. No funciona la presentación. Bueno, pues nada, lo hacemos sin presentación. Nada. Vale, bueno, entonces en ese marco que mencionaba de la conexión entre los ejes que tienen que ver con el sexismo y el capacitismo, la propuesta de la asistencia sexual para nosotros no tiene que ver solo con un servicio, con un recurso más, con un ámbito más, ¿no? Sino que es una figura importante a la hora de resexualizar toda la diversidad funcional, como una vía potente para politizar las cuestiones de diversidad funcional y de dependencia, ¿no? En el sentido de que esa mirada permanentemente infantilizadora sobre la diversidad funcional ayuda, ¿no?, a percibir como natural el hecho de que existan situaciones de dependencia, porque si se nos ve como niños, pues se asume que los niños dependen naturalmente de las familias. Ahí no hay un hecho, digamos, político, sino que es un hecho natural. Los niños dependen de las familias. Y por lo tanto, en la medida en que se nos ve como niños, parece natural, incluso deseable, que seamos esa especie de apéndice de las familias para que estemos bien cuidados, ¿no? Entonces, para romper con esa naturalización de las situaciones de dependencia, es necesario romper con esa mirada infantilizadora. Y ahí la vía de la sexualidad en general es muy potente. Por eso hablamos de la necesidad de sexualizar la diversidad funcional para politizarla, para desnaturalizar esas situaciones de dependencia, ¿no? Romper con esa infantilización, entre otras cosas, tiene que ver con hacer visible a las personas con diversidad funcional como seres sexuales, como cuerpos con deseo, como cuerpos deseables, ¿no? Y la figura de la asistencia personal es un elemento importante porque permite romper esa barrera de acceder sexualmente al propio cuerpo. Sin ese tipo de apoyos para que se pueda acceder al propio cuerpo de manera sexual, si no hay una relación con el propio cuerpo desde lo sensible, desde el deseo, desde el placer, a través de la vivencia del autoerotismo, pues muy difícilmente se pueden construir vínculos con los demás, ¿no? De cualquier tipo, pero también en particular de vínculos de carácter sexual, ¿no? Entonces, no es que la asistencia sexual sea nuestra manera de vivir la sexualidad,
nuestra manera de vivir la sexualidad pues será tan rica, tan compleja, tan triste, tan aburrida o tan interesante como la de cualquiera, pero sí que es una herramienta importante porque permite romper esa barrera de acceso al propio cuerpo. A partir de ahí, a partir de tener una relación con el cuerpo que también tenga que ver con el deseo y con el placer, pues se hace posible, se abren posibilidades para vincularnos con los demás también. Perdón. Un segundo, tuve un inconveniente con el subtitulado, perdón, Antonio. Euge, Un segundo, te relevé con el subtitulado, Euge. Bueno, listo, perdón. Sigamos nomás. ¿Seguimos? Sí, todo ok, sigamos. Ok, vale. Bueno, entonces, digamos que es importante situar eso, ¿no? Que la figura de la asistencia sexual para nosotras tiene que ver, pues eso, no solo con cubrir un ámbito, no solo con un tipo de servicio más, sino tiene que ver con cambiar una mirada sobre la diversidad funcional en el sentido de romper con esa actitud permanentemente infantilizadora, porque eso nos va a ayudar a desnaturalizar las situaciones de dependencia y por lo tanto a politizar estas cuestiones, ¿no? Entonces, la propuesta que hacemos del movimiento de vida independiente de lo que debería ser la asistencia sexual tiene que ver con el reconocimiento de una forma de autonomía. Al final es lo que se nos ha explicado siempre como una forma de dependencia, el hacer las cosas con el apoyo de otras personas, reclamar que eso en realidad, si la persona con discapacidad funcional tiene la libertad, tiene el control, tiene la responsabilidad sobre cómo funcionan esos apoyos, no es una situación de dependencia, sino que es una situación de autonomía. Es decir, si por ejemplo, con una silla de ruedas eléctrica te mueves por la ciudad, aunque el movimiento lo hace la silla, efectivamente, es la persona la que toma todas las decisiones sobre esa acción. Decides a dónde vas, cuándo vas, cómo de rápido o de lento vas, y por lo tanto, como tomas todas las decisiones sobre esa acción, nadie piensa que la silla te está paseando, sino que se asume que paseas a tu manera con ese apoyo, en este caso tecnológico, que te permite tomar las decisiones sobre esa acción, ¿no? Entonces, cuando el apoyo no es tecnológico, sino que es un apoyo personal de otra persona, la tendencia es a que entonces la persona con discapacidad funcional desaparece como sujeto y solo es vista como objeto sobre el cual opera esa otra persona que sabe lo que tiene que hacer y tiene el conocimiento de aquella situación, ¿no? Que es lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que hacer las cosas con el apoyo de los demás no es una situación de dependencia si se tiene la libertad, el control y la responsabilidad sobre las decisiones que conforman aquella acción, ¿no? Digo porque si no se acepta esto como una forma de autonomía, al final esto nos condena a muchas personas a vivir permanentemente como objetos, ¿no? Ser siempre objetos en manos de los demás, ¿no? Entonces, a nivel cotidiano, el realizar las tareas con el apoyo de otra persona es algo que ya está reconocido tanto en la Convención de Derechos de la ONU como en la legislación española, por ejemplo, en la figura del asistente personal, ¿no? Y esto trasladado al terreno del autoerotismo, del acceso al propio cuerpo, sería la figura del asistente sexual que proponemos, ¿no? Es decir, es alguien que te apoya para que puedas tener sexo contigo mismo o con otras personas que no son la persona asistente, ¿no? Esta es una línea importante en la propuesta que hacemos de la asistencia sexual, ¿no? Que el asistente sexual no es alguien con quien tener prácticas sexuales, sino alguien que te apoya para que puedas explorar, reconocer todo tu cuerpo, vivir el autoerotismo, el autoplacer, la masturbación, por ejemplo, la estimulación de cualquier parte del cuerpo, evidentemente, no estamos hablando solo de genitalidad, que también,
Entonces, esta forma de autonomía que consiste en hacer las cosas con las manos de otra persona y tus propias decisiones, en el ámbito de la sexualidad sería la figura que proponemos como asistencia sexual. Y de esa propia definición, pues, digamos, se derivan qué tareas son propias de la asistencia sexual según la entendemos desde el movimiento de vida independiente, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, en esta propuesta hay un carácter marcadamente instrumental de la figura. No es una intervención terapéutica, porque no nos estamos pensando como personas enfermas, sino como personas diferentes que hacemos las cosas de otra manera. No es una intervención educativa, porque lo que tenemos que aprender sobre nuestros cuerpos, pues lo tenemos que aprender como el resto de personas, ¿no? Pues explorando, conociendo y probando, ¿no? Habitualmente, pues no, la gente no aprende a masturbarse con un cursillo, ¿no? Sino pues, teniendo la libertad y la autonomía de poder conocer su cuerpo a través de sus propias decisiones, ¿no? Pues esto mismo, esta definición ya marca claramente la figura de la asistencia sexual como un apoyo de carácter instrumental, no terapéutico, no educativo, ¿no? Eso no quiere decir que, como cualquier otra experiencia, que no la piensas o que no está orientada como algo terapéutico pueda tener un efecto positivo. Claro, pues cualquier cosa agradable, pasear, comer o ir al teatro puede ser muy terapéutico, pero no es el objetivo de la actividad, ¿no? De la misma manera podemos hablar del carácter educativo, ¿no? Hay cosas que pueden resultar muy educativas sin que, digamos, el objetivo sea educar, ¿no? Cuando se lleva a cabo esa acción. Entonces, en esta figura básicamente lo que necesitamos entender bien es, por un lado, la parte del rol y, por otra parte, las acciones propias, ¿no? Cualquier figura profesional se compone básicamente de eso, ¿no? De cómo funciona el rol, cómo funciona la relación con las otras personas y cuáles son las tareas propias. En este sentido, la propuesta que se hace de asistencia sexual tiene los roles propios, exactamente la misma configuración como derecho, exactamente la misma justificación que la asistencia personal. No hay ninguna diferencia, ¿no? Es reconocer una forma de autonomía que consiste en hacer las cosas con las manos de otra persona y las propias decisiones, y a partir de ahí eso se materializa en esos dos apoyos concretos que son la asistencia personal y la asistencia sexual. Entonces, los roles son iguales, la justificación es igual y luego las tareas corresponden al ámbito típico de los trabajos sexuales, ¿no? Digo trabajos sexuales porque al menos la manera en que lo entendemos al hacer esta propuesta es que existe efectivamente el trabajo sexual, el intercambio de placer sexual a cambio de dinero, lo entendemos como trabajo siempre que se realice, pues como cualquier otro trabajo, en un marco de la libertad relativa siempre que nos permite el sistema económico y social en el que vivimos, ¿no? Que al final, pues, si no trabajas, pues básicamente no comes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este marco violento, que es el marco en el que vivimos, el poder decidir si haces un trabajo o no con una libertad razonable, bueno, pues en este marco entendemos que existen los trabajos sexuales, entendemos que existen diferentes trabajos sexuales, no respondiendo a ningún tipo de categorización moral o ética. Todos los trabajos que se realizan de manera razonablemente libre son igualmente valiosos, importantes y respetables y dignos, sino que hay diferencias en cuanto al marco propio que tiene cada trabajo. Es decir, el striptease es un trabajo sexual, la prostitución es un trabajo sexual, la pornografía es un trabajo sexual, y cada cual tiene su marco propio. Y es importante entender ese marco para que funcione correctamente tanto para la persona que trabaja como para la persona que recibe el servicio. Entonces, en la asistencia sexual, las tareas propias tienen que ver con ese ámbito de los trabajos sexuales. Es decir, hay otros trabajos sexuales, no sé, como el masaje erótico o como la prostitución, o
donde la tarea de explorar el cuerpo o masturbar también también se da en esos trabajos sexuales, ¿no? Lo que es diferente respecto a esos trabajos sexuales es el rol, que en este caso es el mismo que el de la asistencia personal, ¿no? Por eso decimos que es una figura híbrida que tiene esta parte de rol de la asistencia personal y la parte de tareas del ámbito de los trabajos sexuales. Por lo tanto, para ser más claro y más explícito, tal y como lo planteamos, la asistencia sexual la entendemos como un trabajo sexual, como una forma de trabajo sexual, con su propio marco, igual que el resto de trabajos sexuales, ¿no? Y este es el planteamiento un poco en general, ¿no? de cómo entendemos esa figura. No sé si lo dejo aquí y luego vamos a preguntas concretas y a temas concretos. No, perfecto, Antonio. Gracias por tus aportes. Bueno, les recuerdo nuevamente que la idea del encuentro es que después de compartir estas exposiciones podamos abrir una ronda de preguntas y comentarios. Bueno, así que pueden seguir participando y consultando en el chat y dirigiendo las preguntas a nuestra hosteadora Lara, o en YouTube también serán relevadas. Recordamos que es muy importante tener todos la cámara y el micrófono apagado, y nosotros vamos a hablar pausado para ayudar a la tarea de los intérpretes y quienes están subtitulando. Bueno, ahora sí, le damos la palabra a Sole. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy agradecida de que me hayáis invitado a participar en este seminario tan interesante sobre el derecho al placer y bueno, y enhorabuena por ello, ¿no? A mí me encanta que la Facultad de Filosofía y Letras pueda hacer cosas tan interesantes y tan trascendentales, tan trascendentales como reflexionar sobre algo tan maravilloso como puede ser la asistencia sexual y como, bueno, pues decía Antonio Centeno, el replantearnos filosóficamente, ¿no?, el concepto de autonomía, ¿no? Y bueno, pues un placer, ¿no?, pues el compartir bueno, pues este espacio con, pues eso, con todos vosotros y bueno, pues con Antonio Centeno, al que quiero tantísimo, ¿no?, un compañero de batalla ahí desde hace ya muchos años y eso, a quien aprecio muchísimo y desde luego un placer para mí también el compartir con Karina Moreno. Así que nada, eso. Bueno, a ver, yo por mi parte, bueno, pues sería de algún modo, bueno, pues en- a ver, por un lado, me ha parecido que es fundamental el que empecemos a entender que las personas que tenemos explícitamente diferencias, ¿no? Bueno, yo creo que posiblemente no exista ninguna persona que no tenga explícitamente diferencias, eso para empezar. Pero bueno, quizás unas más y otras menos, pero desde luego yo podría ser una de esas personas como que siempre es señalada como alguien diferente y como alguien, bueno, pues eso, ¿no?, a quien de algún modo el mundo me ha querido castigar y me ha querido devaluar, ¿no? Entonces, yo de algún modo soy o formo parte de grupos humanos donde nos mantenemos en los márgenes. Entonces, reclamar el dejar de estar en los márgenes es una de las primeras cuestiones que debemos hacer, creo yo, ¿no? Pero todas las personas, lo debemos hacer todas, porque yo creo que a nadie deberíamos dejar en los márgenes, ¿no? Y bueno, pues todo eso puede implicar algo que decía brillantemente Antonio, ¿no? Y es que no somos seres humanos enfermos. Somos personas discriminadas por nuestra condición, en este caso de diversidad funcional, ¿no?
Y eso es muy importante para poder replantearnos los temas sexuales. Porque claro, desde miradas caritativas, asistencialistas, desde ese tipo de miradas, la sexualidad de las personas con diversidad funcional no importan, son absurdas, no tienen interés, es algo secundario, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Para ponerme yo como ejemplo, yo soy una persona a la que cada día de su vida le tienen que dar de comer, le tienen que levantar, le tienen que vestir, que desvestir, duchar, todo, encender el ordenador, apagar el ordenador, el móvil, todo, ¿no? De algún modo yo necesito apoyos de manera constante y permanente. Entonces, en el desarrollo que hay sobre las políticas de los cuidados, lo que interesa, de algún modo, para el caso concreto mío, de Soledad Arnau, es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo le limpiamos el culete? Y que le demos de comer, ¿no? Digamos, vamos a ir por las necesidades estrictamente, enormemente básicas, ¿no? Vale, pero claro, como muy bien ha nombrado distintas veces, ¿no, Antonio? Él habla del movimiento de vida independiente, del que yo también formo parte, y desde ese movimiento de vida independiente, una de las cosas que yo he aprendido a nivel individual y colectivamente es a reinterpretar estas realidades humanas. Quiero decir, a reinterpretar la diversidad funcional, a reinterpretar la discriminación que sufro constante y de manera sistemática por parte de las sociedades actuales. Y en toda esa reinterpretación, lo que sí que hago es revalorizarme, ¿no? Entonces resulta que yo, ¿no? Pues me voy descubriendo como mujer, bueno, pues en este caso heterosexual. Y llega un punto que en ese proceso de dignificación de mi diferencia o de nuestras diferencias, me planteo y me replanteo qué hago con mi ámbito sexual, qué es de mi ámbito sexual. Claro, entonces yo, ¿no? Que, bueno, pues me dedico pues a reflexionar y analizar cosas, digo, venga, va, pues voy a analizar lo que son las políticas públicas de los cuidados y entonces observo que esas políticas no tienen en cuenta la sexualidad de las personas cuando necesitamos apoyos. Nunca se han preocupado por este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, interpretan, de hecho, estas políticas de cuidados, que aunque son ejercidas históricamente por mujeres, sí es cierto que son bastante patriarcales y bastante capacitistas, y por tanto y en consecuencia, lo que nos ocurre es que, bueno, pues ahí estamos. Resulta que la sexualidad de Soledad Arnau en este caso no interesa en absoluto. Es algo secundario, es algo muy colateral. No interesa. De hecho, quienes se dedican a estas cuestiones que tienen que ver con los cuidados, casi que agradecen incluso el que no haya una preocupación sexual por parte de las personas, o sea, por eso, de las personas con diversidad funcional, ¿no? O por mi parte, digamos, ¿no? Como persona que podría ser perceptora de esas políticas de los cuidados, ¿no? Y que puedo ser perceptora y que lo soy. Entonces, bueno, claro, se interpreta que la sexualidad es un problema, cuando no lo es, ¿no? La sexualidad es una dimensión que nos humaniza y que forma parte de, bueno, pues
¿no? Pues de nuestras realidades humanas y que no podemos obviarla, ni debemos obviarla. Sin embargo, quienes construyen las políticas pretenden obviarlas, pretenden no tenernos en cuenta en esos ámbitos, en esos planos. Para mí la asistencia sexual es un apoyo o puede ser un apoyo clave en mi vida para dignificar mi vida, mi vida en sentido amplio, porque es maravilloso tener asistencia personal desde la libertad, pues para poder, pues no sé, pues ir a trabajar, ir a estudiar, ¿no? Ir a votar, ir al supermercado a comprar, poder levantarme, poder acostarme, ¿no? Y si desde luego lo haces a las horas que tú quieres, pues mucho mejor, ¿no? O que quieres y que necesitas, pues muchísimo mejor. Si todo eso es humano y dignifica la realidad, ni qué duda cabe, también la asistencia sexual dignifica mi dignidad, dignifica mi existencia humana como persona, como mujer en este caso. A ver, yo siempre digo que, bueno, como también muy bien ha explicado Antonio, esto es una modalidad de trabajo sexual con unos límites muy claros, donde de algún modo esa persona es un apoyo, pero no va a solucionarte nada en particular. Quiero decir, a ver, si yo quiero tener una vida sexual activa y quiero mantener relaciones sexuales, ¿no? Pues como he dicho, en el caso mío que yo soy heterosexual, entonces con muchos hombres, en este caso, si yo quiero mantener relaciones sexuales con muchos hombres, eso va a tener que ser una cuestión mía y de la sociedad y de los hombres, pero ahí la asistencia sexual tendría o podría tener un papel secundario. Sin embargo, efectivamente, y como muy bien también habéis nombrado, yo creo, Magalí, que tú también lo has nombrado al principio, estamos también queriendo hablar del autoplacer, del autoerotismo. Por tanto, yo puedo tener relaciones sexuales con muchos hombres. Eso no va a quitar que yo pueda necesitar un asistente sexual. Porque el asistente sexual o la asistente sexual lo que va a hacer es apoyarme para que yo pueda tener un autoerotismo y un autoplacer. Por tanto, una cosa no va a quitar a la otra y una cosa va a complementar en el sentido de que va a dar riqueza a mi realidad humana. Pero con la asistencia sexual yo no voy a mantener una relación sexual, ¿no? Y esa persona no está para ello. Y si resulta que los hombres, pues porque son capacitistas, porque son patriarcales, porque son de mente estrecha, porque, bueno, pues no saben ir más allá, resulta que no me desean, a lo mejor resulta que no tengo un acto sexual, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Bueno, entre otra persona y yo, en ningún momento. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando yo estoy solicitando asistencia sexual para tener mi autoerotismo y mi autoplacer. Me parece maravilloso lo que ha explicado Antonio en relación al concepto de autonomía, porque efectivamente hay conceptos que hay que transformar y que desde la filosofía también hemos hecho mucho daño para el mundo de la diversidad funcional, ¿no? Porque realmente queremos que todas las personas sean autónomas, pero siempre es cuando esas personas de algún modo manifiestan que pueden hacer cualquier cosa solas. Sin embargo, claro, yo siempre a la gente siempre le digo, cuando a mí me veis sola, cuando yo no voy acompañada
en este caso de mis asistentes personales, esta otra figura de apoyo internacional, ¿no? Por parte del movimiento de vida independiente. Cuando yo no voy acompañada de mis asistentes personales, en ese instante es cuando soy un ser humano dependiente. Sin embargo, cuando yo voy acompañada de mis asistentes personales, entonces soy un ser humano con una autonomía. En este caso, la autonomía y ese desarrollo de la personalidad podría venir gracias a la figura de la asistencia sexual. Por tanto, yo siempre voy a reclamar asistencia sexual, ¿no? Y la voy a reclamar en principio para toda la vida. Yo no sé en qué momentos voy a querer ser más activa con temas de autoerotismo o menos activa. Pero claro, estará en función, ¿no? Pues un poco de mis deseos, de mis necesidades, de mis, pues no sé, de mis caprichos, de mi erótica, ¿no? Pero lo que sí está claro es que si a mí no me dan esa figura de apoyo, realmente me están cortando, no me están dando una libertad, no me están dignificando como ser humano. Cuando en la medida en que no se desarrolle la asistencia sexual, eso significa que quienes no se preocupan por ello o quienes prefieren que no se desarrolle esta figura, en caso de que quieran que no se desarrolle la figura de asistente sexual, pues lo que estarían haciendo es violar mi dignidad humana. Así de claro y así de sencillo, porque en mi proceso de ser humano está también mi derecho al autoplacer y al autoerotismo. Y eso es algo que debemos tener presente. Entonces, cuando Naciones Unidas en el año 2006 dijo, ¿no?, que somos sujetas de derechos humanos y que nuestra realidad, bueno, pues debe ser interpretada como una cuestión de derechos humanos, eso es tan maravilloso y tan sencillo que espero que a lo largo de no mucho tiempo empecemos a trabajar de manera mucho más amplia por los derechos sexuales, que también forman parte de los derechos humanos, ¿no? Y que son derechos humanos. Mirad, existe una Declaración Universal de Derechos Sexuales hecha por una organización internacional, ¿no?, de salud sexual, que realmente, si la leemos, bueno, en el primer artículo dice, ¿no?, pues que las personas, bueno, utilizan el concepto de discapacidad, pero bueno, la cuestión es que dicen que tenemos derechos sexuales, ¿no? Si eso fuera cierto, cuando habla del derecho al propio cuerpo, tendría que incluir a la asistencia sexual. Ahora mismo, esa Declaración Universal, ¿no?, que bueno, la última versión que yo leí era la de 2014, debe ser revisada de nuevo, porque no tiene mucho sentido que a todas las personas se les esté diciendo, oye, tenéis derecho a vuestro cuerpo, y sin embargo, a una persona como yo que necesita apoyos, pues resulta que no se preocupa por personas como yo, ¿no? Entonces, o hablamos de todas las personas o realmente estamos dejando en los márgenes y dejando, bueno, pues excluyendo a personas, ¿no? Por tanto, tenemos que reclamar una Declaración Universal de Derechos Sexuales inclusiva y que nos tenga en cuenta pues a todas las posibles diversidades humanas, ¿no?, en estos ámbitos y que nos respeten, porque realmente lo que queremos es respeto y dignidad, ¿no? Y en ese respeto y dignidad va a significar
que nuestras diferencias no tienen por qué dejar de existir, sino que nuestras diferencias son tan humanas y tan maravillosas como cualquier, ¿no? Pues, otras especificidades humanas que, no sé, que podamos pensar ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues un poco, yo creo que más o menos, ¿no? Pues es el tiempo ya que tenía. Y es pues eso, si os parece también, lo dejo aquí y después, si queréis, pues conversamos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Sole. Muy interesante todo. Vuelvo a recordar algunas cosas. Tengan en cuenta que pueden mandar sus preguntas a Lara Goldberg, posteadora. Después vamos a estar recuperando todos los interrogantes y charlando con los ponentes. También les recordamos que hablamos pausado para facilitar la tarea de los intérpretes y de quienes están haciendo el subtitulado. Y por favor recuerden no prender sus cámaras ni sus micrófonos. Y bueno, ahora sí, le doy la palabra a Karina. Cari, te cedo la palabra. Hola, ¿se escucha bien? Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de acá de estar compartiendo con Soledad y Antonio. Gracias por la convocatoria. Bueno, me dedico a la asistencia sexual en diversidad funcional, discapacidad. Todo esto empezó hace un tiempo, no siendo asistente en un primer momento, sino siendo familiar de mujeres con diversidad funcional. Cuando yo empiezo a tener contacto y construir vínculos, ¿no? Que son muy significativos para mí y que a lo largo de muchos procesos he terminado acá siendo asistente sexual. Me dediqué a estudiar en su momento, quería ser profesora de educación especial. Lo cuento esto porque me parece importante. Y en ese proceso también entendí que había cosas de las cuales no estaba de acuerdo. Conforme fue pasando el tiempo, uno va como entendiendo o comprendiendo situaciones. El tema del acompañamiento terapéutico, que tiene que ver más con lo que es salud mental, también me dio una visión para poder entender cuestiones que tienen que ver con lo vincular, cuestiones que tienen que ver con lo expulsivo, ¿no? Esas familias expulsivas, cuando uno accede a cuestiones que tienen que ver con la psicoeducación, empieza a comprender cuestiones de la expulsión, del retiro de afecto a ciertos integrantes de las familias por ser lo que son, básicamente. O a veces esas expulsiones traen como consecuencia diferentes tipos de discapacidades, que una sería la psicosocial, que se dice. Discapacidades que son el efecto de cuestiones que son más de barreras vinculares, actitudinales, comportamentales. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, conocí la figura de asistente sexual y fui buscando información más que nada con lo que ya tenía y encarando estos abordajes, ¿no? Como bien lo dijo Soledad y Antonio, para mí es un tipo de trabajo sexual y en su primer momento, cuando recién empezaba, me encontraba con cuestiones que tienen que ver más con las discapacidades que son físicas y presentan un desafío, como bien lo han dicho Soledad y Antonio, apoyo, es un apoyo humano, personal, para cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? La asistencia personal y sexual se dan mucho la mano en esas cuestiones cuando hay limitaciones físicas que son que sí o sí uno necesita para la vida cotidiana, salir de la cama, tomar un mate, comer, darse un baño, y etcétera. Conforme fue pasando el tiempo, también me he encontrado con una amplia diversidad. Esta es
que para mí representó otro desafío importante, que es la intelectual, la diversidad intelectual o las neurodivergencias, cuando también se tienen que ver con algún otro tipo de diagnósticos relacionados a lo cognitivo. Entonces me encontré con algo que me pareció terriblemente importante, ¿no? Que merece su capacitación, que merece su estudio, que merece su gestionarse con otros equipos quizá, donde yo sentí que además de ser asistente sexual y trabajar del tú a tú con la persona, teníamos que pensar en otras situaciones, pensarnos en conjunto, buscar soluciones en conjunto. Me refiero al equipo de trabajo cuando pensamos en personas adultas con síndrome de Down, con retrasos madurativos, cuando pensamos en personas con diferentes diagnósticos que tienen que ver con lo intelectual. Y me encuentro con la sobreprotección, una barrera bastante enorme a la hora de pensar en la sexualidad, porque los efectos de la sobreprotección en el cuerpo de una persona adulta es esto que conocemos mucho, que es el aniñamiento que se dice, ¿no? De repente varones y mujeres de 40 y pico de años con actitudes bien infantiloides, por así decirlo, y que son producto no de su diversidad funcional, que tienen que ver más con las relaciones, que tienen que ver con el entorno. Entonces ahí me empecé a preguntar qué tipo de rol quiero construir yo como asistente sexual, mi forma de trabajar es esto, es muy, pero muy variada. En muchos casos yo me manejo con entrevistas siempre, las entrevistas son siempre donde yo veo qué tipo de plan puedo llegar a tener. No es que a mí me contratás una vez y listo para una práctica específica, casi siempre autoexploratoria. Va a depender muchísimo del tipo de discapacidad, por eso digo que es importante, porque en algunos casos con algunos equipos de trabajo estamos haciendo alianzas para llegar a situaciones cuando el tema del habla no es tan evidente, cuando no es fluido, y se tiene que trabajar de otras maneras, con otros modos, ¿no? Y ahora con estas cuestiones de la pandemia ha dificultado muchísimo la situación y es vía Zoom lo que se está haciendo, se está sosteniendo algunos trabajos vía Zoom. El tipo de tareas que yo hago son un tipo de trabajo sexual. En muchas involucro mi sexualidad porque para mí por ahí es importante transmitirles esto, que es lo que yo he construido, lo vivencio, ¿no? De que todo encuentro es sexual, es potencialmente sexual. Los abrazos, las caricias forman parte del trabajo que yo propongo. Tengo una formación con Tantra, que es una disciplina que no la voy a explicar profundamente, pero tiene que ver con el contacto, con la conexión y con el trabajo corporal. Entonces a mí me pareció interesante ponerlo en la figura, ¿no? Tengo la experiencia como en otras figuras, como soy, por ejemplo, facilitadora en otros grupos de discapacidad intelectual o como acompañante terapéutica. Y a mí me ha costado muchísimo el tema de la distancia profesional, de alguna manera, como cuando vos tomas un curso
de acompañante terapéutico, lo primero que te dicen es que tiene que haber una distancia oportuna con esa persona que vos vas a acompañar, ¿no? Y a mí siempre me ha resultado problemática esas cuestiones. Con la asistencia personal me pasa exactamente lo mismo. En mi caso particular, he hecho muchos trabajos como los que Soledad y Antonio proponen como figura, donde yo no involucro mi sexualidad, donde yo no tengo relaciones coitocentradas ni penetración con las personas, pero eso no quita que sean altamente sexuales también. Son prácticas que, de acuerdo a lo que las personas piden, efectivamente creo que cualquier trabajadora sexual lo podría hacer, pero en otros casos sí. Y creo que tengo trabajado ciertas cuestiones como para pensar que esto podría ser un beneficio muy grande. De hecho, los efectos de estas cuestiones, de estos trabajos, me han dejado así como muy conforme, digamos. La intervención de la asistencia en ciertas personas donde hemos vivenciado trabajos, me han dejado muy conforme por lo que después puede suceder con la persona. Tiene que ver con la persona, sí, tiene que ver con su proyecto de vida, con su autodeterminación. No es que yo voy y voy a solucionar nada, porque si el contexto de la persona no cambia, si el contexto de la persona no acompaña la intervención de la asistencia, no puede hacer absolutamente nada. Como en otros videos lo he relatado, muchas personas con discapacidad intelectual no manejan su propio dinero, no manejan sus tarjetas, no manejan sus celulares, y mi intervención no haría nada si no hay un acompañamiento del equipo de trabajo o del contexto de la persona que esté acompañando este proceso de autodeterminación. Me gusta pensar en autodeterminación porque creo que trasciende el tema de la autonomía a la hora de pensar en proyecto de vida. Vivimos en una sociedad que es muy cruel, y imaginarnos, creo, personas con discapacidad intelectual, con proyectos de vida, y siendo autónomas y viviendo su sexualidad, es algo bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones de clase social, las cuestiones del estigma que hay sobre el colectivo de personas con discapacidad intelectual, que es el que más hace un tiempo estoy presente, ¿no? Por los trabajos que escucho, tengo otros roles en otros lugares, y conforme va pasando el tiempo voy viendo estas situaciones que me hacen pensar que la figura del asistente sexual, de la asistencia sexual, es muy importante para romper y desnaturalizar la violencia que ejercemos como personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad. Y personas comunes y profesionales también. A veces creo que hay profesionales que son muy violentos, inclusive converso mucho con mujeres con diversidad funcional que van a la consulta ginecológica, por ejemplo, abren la puerta y el doctor mirando como, ¿qué haces acá? ¿Qué querés acá? La camilla no está adaptada, es imposible la revisación, y eso son cosas que tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Esta sensación de no ser recibido, no ser bienvenido en muchos espacios, tiene que cambiar. Sin ir más lejos, en los lugares más pro que se puedan imaginar de Buenos Aires, donde se habla de sexualidades alternativas o diferentes prácticas alternativas sexuales, no estarían contemplando la diversidad funcional. Lo digo porque conozco espacios, y de repente también otras personas que se dedican al trabajo sexual me han expresado que
ni siquiera conocen personas con diversidad funcional. Entonces, me preocupa muchísimo la visión que se tiene. Siento que el estigma es muy grande, sobre todo cuando se tiene discapacidad intelectual, que la figura del asistente sexual en la discapacidad intelectual debería contemplar un montón de otras cosas y también intervenir con la familia. Creo que eso es muy importante para mí porque me he encontrado con estos desafíos, me los sigo encontrando con estos desafíos y a veces pido que me supervisen porque me encuentro con cuestiones de la sobreprotección muy grande. Ese padre que interviene, esa madre que interviene para ver cómo estoy hablando, qué estoy diciendo o subestimando a la persona. Y ahí me encuentro con que el rol de la asistencia tiene o merece tener un tratamiento diferente o un modo de abordar diferente. Porque el contexto realmente no estaría propiciando esos espacios de placer, esos espacios de libertades, digamos, con las personas. Bueno, no sé si ya en cuánto tiempo estuvimos o si no sé si seguimos con las preguntas después o si se abren las preguntas ahora. Dale. Bueno, agradecemos a Karina y a todas las contribuciones. Estuvo muy interesante. Nos llegaron bastantes preguntas que ahora vamos a relevar. Antes de esto, queríamos avisarles que nos estén escuchando el seminario que compartiremos una carpeta con bibliografía de este encuentro. Y ahora voy a ceder la palabra a Lara para que empiece con las preguntas. Hola. Bueno, yo soy la otra organizadora de este encuentro y estuve recibiendo las preguntas y los comentarios que nos hicieron en el chat de Zoom y en YouTube. Para empezar, recibimos muchos saludos y felicitaciones y también muchas preguntas. Si hay tiempo, voy a intentar leerlos a todos. Pero voy a empezar leyendo las primeras 3 preguntas que recibimos. Y Antonio, Soledad y Karina, ustedes pueden definir cuál responder según corresponda a sus posiciones y a sus áreas de conocimiento y experiencias. Por un lado, Natalia Martínez nos pregunta: ¿cómo nos encontramos aquí en Argentina a nivel legal para que las personas con diversidad puedan ejercer su derecho al placer y el disfrute sexual? ¿Dónde pueden recurrir tanto ellos como sus familias para acceder a los asistentes? En segundo lugar, CAAOS Sexualidades preguntó, y leo: quisiéramos saber dónde se forman las personas como asistentes sexuales en Argentina y España y por qué vía ofrecen sus servicios. También recibimos una pregunta de Verónica Ruxler, que nos pregunta cómo se piensa la figura de la asistencia sexual en relación a la infancia, siendo esta una etapa de conocimiento corporal. Es decir, cómo piensan esta tarea y rol en el caso de las niñas, al ser esta una etapa de la vida en que la exploración del propio cuerpo es tan estructurante. ¿Se propone? ¿Se ofrece? ¿Forma parte de la educación sexual integral? Esta última pregunta también se relaciona con otra pregunta que recibimos, así que la voy a leer también, que es la pregunta de Vivi Beliu, que dice: ¿a partir de qué edad se implementaría la figura de asistente sexual?
Si quieren les doy unos minutos y cualquiera de los tres que quiera empezar a contestar alguna de nuestras A preguntas. cualquiera de los tres podemos contestar. Bueno, sobre el tema de la formación. Bueno, la que... Ah, no, está ahí. Sí, Antonio. No, dale, Karina, si vas tú. No, había una que hablaba del derecho y de dónde buscar asistencia con un marco legal. Eso acá en Argentina no. Tampoco sé tanto de cuestiones legales y todo ese tipo de cosas como para informar, pero la verdad que estamos pasando por una situación bastante compleja en Argentina, donde se ha quitado asistencia personal a muchas personas con diversidad funcional. Se le ha recortado, digamos, estas cuestiones que son fundamentales para la vida de las personas con diversidad funcional. Entonces, pensar en asistencia sexual, como bien lo dijo Soledad y Antonio, es algo que no es prioritario, que puede esperar, ¿no? En este momento de crisis sanitaria se le ha recortado la asistencia personal a muchas personas con diversidad funcional. Así estamos en este momento. Información de primera mano. Cuestiones legales, cuestiones de... tanto no estoy informada, pero todavía no es algo viable que tenga un marco legal acá, por lo menos en Argentina, no es algo que esté que sea viable, digamos. Sobre lo de la formación, según lo vemos, el conocimiento sobre lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo tiene que ser básicamente de la propia persona con diversidad funcional y, como decía, pensamos la figura de la asistencia sexual como una intervención sobre todo instrumental, ¿no? Y en ese sentido situaría la formación más como un derecho, tanto de la persona trabajadora a formarse en aquello que piense que le puede ayudar a hacer mejor su trabajo, como de la persona que recibe el apoyo para buscar los asistentes con la formación que mejor piense que se puede adaptar a sus necesidades específicas, más que como una obligación o como un filtro, ¿no? Que habitualmente lo que ocurre con esto es que genera más problemas que soluciones, ¿no? Es decir, que al final, por mucho conocimiento técnico que pongamos en la formación de los asistentes, ya sean personales, ya sean sexuales, como es un vínculo muy personal y que tiene que ver tanto con la intimidad de la persona, si no funciona esa conexión, si no existe esa confianza personal, nunca va a funcionar adecuadamente. En ese sentido, ayuda mucho más a que funcione el vínculo el hecho de que se establezca de la manera más libre posible, que haya toda la libertad para escoger exactamente a la persona con la que te sientes más cómodo, más seguro, con más confianza, que no el hecho de que tenga una determinada titulación, ¿no? Mucho que te venga alguien con tres doctorados bajo el brazo, si cuando se te acerca pues te sientes incómodo, no va a funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la formación, situarla más como un derecho, tanto de la parte trabajadora como de quien recibe el apoyo, para buscar aquella formación que realmente le pueda ser útil, y no colocar la formación como una especie de filtro que, a pesar de la buena voluntad que tiene eso, el efecto puede llegar a ser perverso. Y esto sirve tanto para la asistencia personal como para la asistencia sexual. Bien, mirad, por mi parte, un poco yo lo que os quería comentar sobre un poco las preguntas. A ver, por un lado, aquí en España, muchas personas con diversidad funcional que podamos necesitar asistencia personal, todavía no tenemos
¿no? Para bien y para mal, la asistencia personal está reconocida para cosas que son o que podrían denominarse como políticamente correctas. Ir a trabajar, ¿no? En ese, por ejemplo, esquema que había mostrado Antonio Centeno antes, pues es como vital, ¿no? La productividad es algo que parece que en esta sociedad pues todas las personas tengamos que producir, y cuanto más produzcamos mucho mejor, ¿no? Entonces, de algún modo, la asistencia personal, ¿no? Pues también se quiere como encauzar, pues en cierto modo, por esos cauces, ¿no? Por esos caminos. Claro, si algo tan básico como es levantarse o acostarse e ir a trabajar todavía no está garantizado, en un mundo en el que realmente yo creo que cuando hablamos de sexualidad siempre estamos haciendo esa doble moral, ¿no? Porque parece que vivamos en unas sociedades muy abiertas sexualmente hablando, pero después, en la realidad, no es así, ¿no? De hecho, los imaginarios colectivos sexuales son bastante reducidos, ¿no? Parece que todas las personas deseamos lo mismo o tenemos que desear lo mismo y tenemos que pensar lo mismo, ¿no? Y que solamente nos parece erótica pues determinadas cosas, pero no muchas otras, ¿no? Que podrían ser también eróticas. Así que, claro, si estamos en unos momentos tales como estos, pues desde luego la asistencia sexual, pues yo no sé, vamos, yo espero vivir muchos años y Antonio, por favor, también, porque tenemos que reírnos mucho y cuando empiece, si es que algún día empiezan a haber proyectos sobre asistencia sexual, nos vamos a mondar de la risa un rato, ¿no? Ahí diciendo, mira, 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 ¿no? Y por aquí y por allí. Pero la cuestión es que yo no sé si yo voy a ver un proyecto sobre asistencia sexual, ¿no? Pero claro, bueno, no sé si la gente lo pensamos o no, pero cuando estamos demandando la asistencia sexual, yo estoy pidiendo, ¿no? O estamos pidiendo que la financiación sea pública. Quiero decir, para que a mí me otorguen dignidad, me tienen que costear públicamente la asistencia sexual. Entonces, bueno, pues es así de serio y es así de importante. Y como es así de serio y de importante y de bonito y de desafiante, pues, por ejemplo, ¿no? Pues lo que comenta Antonio es crucial. Es decir, en la medida de las posibilidades, soy yo la persona a la que dirijo a mi asistente sexual. Soy yo la persona, pues, y como todos en la vida, pues habrá momentos, pues eso, en los que yo estoy más, pues no sé, con más ganas, con menos ganas, ¿no? Pero, claro, a mí no me gustaría que apareciese una persona en mi casa y que dijese, hola, yo sé lo que tengo que hacer contigo sexualmente hablando. Yo no quiero eso, ¿no? Yo lo que quiero es que me escuche y yo le digo, pues oye, mira, pues es que resulta que he conocido pues a alguien y quiero hacer un cibersexo. O resulta que me quiero masturbar. Y entonces ¿no? esa persona asistente sexual, entonces me puede preguntar, ¿y qué quieres? ¿Masturbarte? ¿1 hora como la semana pasada? Pues no, a lo mejor esta vez quiero hacerlo 10 minutos. Pues porque no me apetece más, porque estoy cansada, porque prefiero hacer otras cosas, ¿no? Quiero decir que, y es muy importante que yo pida qué es lo que quiero, ¿no? Porque claro, tener apoyos, pues tienen razón de ser si tú pides. Y eso no significa que yo pueda ser una menor de edad, ¿no? Como por ejemplo cuando se ha nombrado las personas menores de edad, o que pudiera tener una diversidad intelectual o mental, y que quizás yo no pudiera pedir directamente, ¿no? Pero
sí que tenemos que entender que esta figura de apoyo, igual que la asistencia personal, son figuras de empoderamiento. No nos equivoquemos. Son figuras de empoderamiento. Por tanto, no es posible, de algún modo, ¿no? Desde el máximo respeto, pero no es posible que, bueno, pues que esas personas vengan, pues eso, con 3 o 4 másteres o doctorados, como decía Antonio, y que me digan a mí, Soledad Arnau, qué es lo que yo necesito. Yo quiero explorar qué es lo que necesito, yo quiero aprender qué es lo que necesito cada día de mi vida. Al igual que yo cada día de mi vida, pues tengo que expresar qué es lo que necesito cuando tengo a mis asistentes personales, pues lo mismo sucede con la asistencia sexual, ¿no? Así que bueno, pues eso. Muchas gracias, Soledad. Voy a leer algunas preguntas más que llegaron. Una pregunta, hay 2 preguntas que son para Karina, así que las voy a leer juntas. Una es, ¿qué opinás de la frase ¿el feminismo será anticapacitista o no será? Y esta pregunta la hizo Sebastián Castellano. Otra pregunta para Karina, que hizo Marina Heredia, es si es posible pensar más en cómo se expresan las barreras de participación en la vida sexual de cada uno, más que en el tipo de discapacidad. ¿Las repito? No, estaba conectando acá el micrófono. Perfecto. Sebastián Castellano, un saludo. Para mí, lo que conozco yo del feminismo es muy capacitista. Lo que conozco y la experiencia acá en Buenos Aires, Argentina. Deja mucho que desear el feminismo últimamente. No puedo decir que participo de lugares, ni reuniones feministas, ni últimamente, no, la verdad que no puedo decir eso. He hecho muchos cursos por ahí de algunas personas con diversidad funcional que tienen estudios académicos sobre el feminismo y todo ese tipo de cosas, y la verdad que hay mucho capacitismo en el feminismo, o por lo menos los lugares que yo he frecuentado, mejor dicho, y hay que hacer un gran trabajo, ¿no? Sobre todo el protagonismo de las propias personas con diversidad funcional. Están como surgiendo muchos grupos de mujeres con diversidad funcional, anticapacitistas, neurodivergentes, y eso me pone muy feliz. Yo coincido también con esto, ¿no? Hay que escuchar a las personas, qué tienen para decir, cómo quieren que sea ese apoyo, y esto es beneficioso para todos, todas y todes. Si bien el rol de asistencia enmarcado como un instrumento para lograr ciertos fines que tienen que ver con la autonomía de la persona, o como un tipo de trabajo sexual, sea cual fuere esa forma de construir o llevar a cabo ese rol, siempre tiene que tener el protagonismo de las propias personas y pensar en el fortalecimiento de la persona. Si no, no serviría de nada, porque no es la idea, ¿no? Eso por un lado. La otra pregunta tenía que ver que en vez del tipo de discapacidad, pensar en las barreras actitudinales, las barreras que tienen que ver con los comportamientos, con los vínculos, con las relaciones, sí coincido. Pero desconocemos muchísimo la gran diversidad que hay dentro del colectivo de diversidad funcional. Y desconocer también es una barrera, porque muchas personas, muchos profesionales todavía te pueden llegar a decir no estoy preparado para esto. Y es verdad que no están preparados.
pero tampoco es una justificación, ¿no? Porque una persona que tiene un hijo con diversidad funcional tampoco está capacitado ni preparado, tiene ese hijo y está muy solo, es lo que más veo, ¿no? Entonces, saber cómo son los modos, cómo funcionan, o cómo son las interacciones con ciertos tipos de condiciones específicas, está bueno también tener esa data, porque no te la dan en las escuelas, en la ESI, que es la educación sexual integral. Desconocemos mucho el mundo de la diversidad funcional en general. Entonces estaría bueno empezar a tener más, o sea, las representaciones que se ven en los medios de comunicación también, casi siempre son representaciones de personas, ¿no? Mendigando, ligadas a la caridad o a la beneficencia, o infantilizadas, o hipervulnerables, con su autodeterminación dañada, es lo que más se ve. Entonces necesitamos tener más representaciones diferentes, estar más al tanto, tener información sobre las condiciones. Yo hace poco me enteré que ya no se dice más TEA, trastorno del espectro autista, sino que se dice SEA, condición del espectro autista, esto me enteré hace poquito, y van mutando la forma de nombrar, a medida que uno va teniendo más acceso a la información también se nombra diferente, y por eso me parece importante. Sí, también tenemos que ver el tema de las barreras relacionales y vinculares, pero está bueno tener data sobre las condiciones y tener una conciencia de accesibilidad, sobre todo si yo tengo algún espacio donde recibo gente, ¿no? Si yo tengo una discapacidad, una diversidad funcional, quiero sentirme bienvenida, ¿no? Que no estaban preparados para que yo llegue. ¿Qué es eso? O sea, a eso me refiero. Gracias, Karina. Ahora me gustaría retomar una pregunta que quedó todavía sin contestar, que es sobre la relación entre la asistencia sexual y la autonomía en la niñez. ¿Cómo se puede pensar la figura de la asistencia sexual en relación a la infancia, pensando en que la infancia es una etapa de conocimiento corporal? Cualquiera de los tres que quiera contestar puede. Bueno, esa pregunta también se nos ha planteado muchas veces respecto a la asistencia personal, ¿no? ¿Es la asistencia personal también un apoyo que tiene sentido para los niños, para las niñas? Sí. Es decir, al final son figuras de apoyo para la toma de decisiones y el trabajo está en situar qué tipo de cosas puede decidir o tiene sentido dentro del proceso evolutivo de cada niña, de cada niño, decisiones que sí tiene sentido que pueda tomar y decisiones que no, ¿no? Y esto no es sencillo. También yo creo que lo que nos falta sobre todo es generar la posibilidad de que haya experiencias reales y concretas a partir de las cuales ir nutriendo el discurso y la reflexión, ¿no? Porque ahora básicamente lo que tenemos son algunas ideas sobre ello y hasta donde yo conozco pues poca o ninguna experiencia concreta, ¿no? Lo que es indudable es que a tomar decisiones no se aprende de un día para otro. No puede ser que te pases la infancia y la adolescencia sin tomar decisiones y que cuando cumples 18 se espere que por arte de gracia divina empieces a tomar decisiones sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu sexualidad, ¿no? Esto no puede funcionar de esta manera. Entonces, otra vez, es importante ese reconocimiento de que existe esa forma diferente de autonomía, de hacer las cosas con las manos de otra persona y sus propias decisiones, y a partir de reconocer eso como una forma de autonomía, los apoyos que la hacen posible, tanto la asistencia personal como la asistencia sexual, tienen que estar presentes desde el comienzo en la vida de las personas que tenemos esa forma de autonomía, ¿no?
A partir de ahí también pues, nos irá muy bien toda la humildad y toda la prudencia de estar atentas a experiencias concretas que no tenemos, que no se, o al menos que yo conozca, no se han generado todavía, ¿no? Y que son necesarias para seguir pensando y avanzando y definiendo también cómo podría ser ese apoyo en esas etapas de la vida. Muchas Pero gracias. en relación a esto, nada, yo también os diría que bueno, que lo que necesitamos es una educación sexual integral en términos generales. Porque, claro, ahora mismo cualquier padre, cualquier madre ¿no? con sus hijos realmente tampoco valora, ¿no? Que al margen ya, o sea, o no pensemos ahora si tiene diversidad funcional, sino que realmente en términos generales las personas no pensamos que cuando vemos a la infancia, ¿no? que esa infancia puede tener algo que ver, ¿no? con la sexualidad, o que la sexualidad puede tener algo que ver con la infancia. Quiero decir, eso es un grave error que realmente bueno, nos estamos creyendo desde hace muchísimos años, ¿no? A nivel cultural y educativo. Por tanto, tenemos que, bueno, pues tenemos que trabajar para que esto sea diferente, ¿no? Y lo digo porque aquí también tendría mucho que decir, también padres, madres, ¿no? Porque si de algún modo son responsables de sus hijos, también tendrán que saber comportarse y saber entender también al mismo tiempo. Tendrán que aprender sobre el empoderamiento y sobre la filosofía de vida independiente para entender las figuras de apoyo y qué utilidad tienen y qué sentido y razón de ser tienen, ¿no? Porque, claro, la historia es que muchas veces, imaginaros, ¿no? Que si, no sé, imaginaros que me acompañan al cole y eso, pues dicen, pues mira qué bien, ¿no? Que le acompañen al cole el asistente personal. Pero claro, ¿qué pasa si yo, ¿no? Que soy una niña, quiero romper un cristal y para romper un cristal necesito el apoyo de mi asistente personal porque yo no puedo lanzar la piedra? ¿Yo también tengo derecho a hacerlo o no tengo derecho a hacerlo? ¿Estamos hablando en serio y estamos reconociendo que las niñas, niños, niñes, ¿no? Tienen derechos a, pues eso, a tomar decisiones, a desobedecer, a aprender de los errores, etcétera, etcétera, o no? Pues en el plano sexual pues también sucede exactamente lo mismo. Muchas gracias, Soledad. Hay una nueva pregunta que nos llegó, que es de parte de Paula Locane, que la puede contestar cualquiera de ustedes tres. Y la pregunta es la siguiente. Observo que el discurso de sentido común sobre el acceso a sexualidad en diversidad funcional aún está asociada a lo terapéutico. ¿Qué piensan de eso? ¿Es estratégico o no que se lo relacione con la salud? Nuestra relación con lo sanitario viene de largo y es terrible, ¿no? Entonces, no es casual, responde a esa mirada medicalizada sobre nuestra realidad, que solo es capaz de ver la diferencia como algo problemático, como algo patológico, ¿no? Solo es capaz de explicarse esa realidad de esta manera, ¿no? Y eso acaba, pues, como comentábamos al principio, convirtiendo tu vida en un tratamiento médico, ¿no? No es una buena manera de vivir, ¿no? Pues, por supuesto, las personas con discapacidad funcional pues tenemos la misma necesidad que cualquiera de garantizar nuestro derecho a la salud y tener acceso al mundo sanitario, pero no convertir nuestras vidas en un tratamiento médico, ¿no? A veces creo que sí que hay un uso estratégico, ¿no?
a la hora de buscar reconocimiento social o apoyo político, pues ofrece mucha menor resistencia decir que nos quieren tratar, que nos quieren curar, que nos quieren aplicar algún tipo de tratamiento, que no decir que estás pidiendo que se financie públicamente un trabajo sexual. Esto es así. Entonces creo que hay mucho de táctico y de estratégico en propuestas que intentan explicar la asistencia sexual no como un trabajo sexual, sino como cualquier otra cosa, ¿no? Yo he escuchado, he leído pues propuestas o relatos sobre lo que es o debería ser la asistencia sexual, que va desde lo médico a lo místico, pasando por lo intergaláctico, ¿no? Cualquier cosa menos pensarlo como un trabajo sexual, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver también con ese estigma tremendo sobre los trabajos sexuales en general, y la asistencia sexual no se escapa de ello, evidentemente. Hay un uso muy táctico de cómo se quiere hacer el relato de esa figura, porque bueno, te sitúa en un terreno con más o con menos resistencias sociales y políticas. Gracias, Antonio. También recibimos una pregunta dirigida a Soledad de parte de Alejandro. La pregunta es, ¿existen accesorios adaptados que favorezcan la autosatisfacción? Si la respuesta es negativa, si se inventaran, ¿serían en parte una solución para algunos? Bueno, pues a ver, Alejandro, de lo que se trata es de que el diseño universal llegue también pues, a la juguetería erótica, ¿no? Y después también hay que tener como mucha imaginación y aprender a reutilizar también, pues no sé, muchas cosas que quizás ahora estaban estigmatizadas. Por ejemplo, ¿no? Yo voy en una silla de ruedas y la silla de ruedas de algún modo siempre ha simbolizado como algo peyorativo, como es horrible quedarse en silla de ruedas, ¿no? Y nadie, ¿no? La gente cuando la escucho hablar es como que no le gusta quedarse en silla de ruedas. Bueno, pues deberíais probar a usar una silla de ruedas como juguete sexual. Es muy divertido. Y con una silla eléctrica, pues mucho más. Así que, no sé, bueno, pues quizás tendríamos que replantearnos las cosas, ¿no? Y después podría solucionar, pues podría solucionar la juguetería erótica lo que pueda solucionar. Quiero decir, hay momentos para todo. Y hay momentos para, pues no sé, pues para querer usar una juguetería erótica, hay momentos para querer compartir sexualmente con otra persona o con varias personas. Hay momentos para todo, ¿no? Y no sé, pues claro, lo que hay que reclamar es todos esos momentos que también cualquier persona con diversidad funcional pueda acceder a ellos. Todos los momentos y de todas las pluralidades que de algún modo nos podamos imaginar, ¿no? Desde la libertad y el respeto y el consentimiento, claro. Eso me parece muy importante que dijo Soledad. Empezar a imaginarnos en general las personas con diversidad funcional ingresando a todos los lugares, ¿no? Como esa frase que dice, reclamar esa parte de placeres en el banquete de la vida. Así como les decía, ¿no? De estos lugares progres, de sexualidades alternativas, no estarían recibiendo a personas con diversidad funcional porque la entrada no es accesible, entonces la silla sería todo un tema ingresar. Podemos empezar a imaginarnos a las personas con diversidad funcional ingresando a todos esos espacios compartidos de placer y lo de las jugueterías,
He hecho una investigación a pedido para ver qué tipos de juguetes había que se los puedan manipular solo, sin la figura de la asistencia personal, y la verdad que es complicado, esos diseños todavía no están, y para ciertas corporalidades el asistente personal de alguna manera tendrá que ingresar para posicionar de alguna manera y para retirar, por ejemplo. Por eso depende del tipo de diversidad funcional para poder manipular ciertos elementos, ¿no? Pasa que la gente a veces no se imagina que la asistencia personal es una figura muy importante en la vida de la gente. Es como que habría que ahí ampliar el imaginario para ver que estas figuras, tanto la asistencia personal y la asistencia sexual, son figuras importantísimas que no le están restando protagonismo a la persona, pero necesitan estar presentes ahí para coordinar ciertas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, voy a transmitirles un último par de preguntas porque ya estamos acercándonos a la hora en que termina el encuentro. Las preguntas que recibimos fueron de parte de Majo: ¿cómo podría entrar el Estado a regular la figura del asistente sexual para garantizarla como derecho? Después hay una pregunta para Karina, que es sobre los límites, si los límites se establecen a priori, pensando en lo complejo de encuadrar lo sexual en lo exclusivamente físico, ¿cómo lo abordás? Y después hay varios comentarios que, si tenemos tiempo, puedo llegar a leerlos. Perdón, hay una más para Karina, que pregunta si en la Argentina no está la figura del asistente sexual, ¿cuál es tu función? Yo soy una trabajadora autónoma y hace aproximadamente 5 años empecé a trabajar como asistente sexual. Yo las primeras experiencias que tuve fueron con personas con diversidad funcional. De hecho, he tenido después alguna que otra experiencia, pero digamos que me interesa muchísimo trabajar con personas con diversidad funcional, y es lo que elijo. Si bien la figura no existe, forma parte de mi quehacer cotidiano, digamos. Forma parte o sea, yo me dedico a dar charlas cuando no trabajo, asesoramientos para familias, soy facilitadora en un grupo de personas con discapacidad intelectual que se llaman Autogestores Buenos Aires, y forma parte del movimiento de autogestores argentinos que pueden entrar a la página. He sido estudiante de la carrera de educación especial. Forma parte de mi interés, y además también soy familiar, forma parte de mi interés, digamos, dedicarme a la asistencia sexual. Las decisiones no se toman de un día para otro, como dijo Antonio. Yo he pasado por muchos procesos para poder abiertamente, y tener también un canal y donde subo mis videos, poder decir me dedico a la asistencia sexual, aunque no esté reconocido, la figura no esté reconocida, y haya otras expresiones y alguna organización presentando algún tipo de figura y todo ese tipo de cosas. Acá en Argentina me he encontrado con muchas personas también que se dedican a la asistencia sexual, no son visibles, pero que también se dedican, y nos hemos encontrado en grupos de estudios, lo que más, cuando hacemos algún curso de formación, digamos que nos vamos enterando de lo que sucede, y nos encontramos, ¿no?, con diferentes personas que se dedican a la asistencia sexual.
Había otra pregunta que era también. Sí, había una pregunta sobre cómo se puede, cómo se puede desde el Estado pensar en esta figura para regularla de manera tal que pueda garantizarla como derecho. Yo creo que el reconocimiento es importante, el reconocimiento y todo el trabajo que hay que hacer que tiene que ver con el estigma, sobre todo. Yo soy un tipo de trabajadora sexual y hago diferentes y desempeño diferentes tareas y tengo diferentes roles también. El tema es que si siga habiendo tanto estigma, ¿no? Se complica muchísimo poder trabajar. Inclusive las mismas personas con las cuales tengo entrevistas, para mí es importante que la gente lo sepa. Yo a veces cuando siento que se me complica o abordar una situación o hay cosas que me sobrepasan en la dinámica con la persona, derivo y recomiendo a otra persona. Eso es muy común, lo hacemos acá entre las personas que trabajamos, están varones, personas trans, otras mujeres. No es que tomo todos los trabajos que se me proponen, me llaman y a veces me representan un desafío por cuestiones de movilidad también, ¿no? Yo tengo una forma de trabajar, entonces tengo que ver todo lo que es el tema de lo que contemplo muchas cosas. El tema de clase social es importante también tenerlo en cuenta porque, es terrible el tema, ¿no? No es lo mismo ser una persona con diversidad funcional del conurbano bonaerense, del conurbano profundo, y ser una persona con diversidad funcional de clase media alta que vive en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Realidad es completamente diferente, tanto lo que es educación, accesibilidad, personas que tienen mucho acceso a cosas y gozan de ciertos privilegios que otras personas no. Entonces yo tengo que contemplar muchísimas cosas también ahí a la hora de trabajar. Y con mujeres que también he trabajado, también se me presentan desafíos diferentes. Muchas mujeres me pueden llamar por algún tipo de asesoramiento, para pedirme contactos, para tener algún encuentro. Siempre está esa posibilidad de conversar qué es lo que quiere la persona. Para mí es muy importante eso, no todo el mundo quiere lo mismo. Y como la figura del asistente sexual es medio una novedad, por así decirlo, mucha gente me llama porque tiene inquietudes y necesita conversar previamente a ese encuentro y saber qué es lo que yo tengo para proponer también. Bueno, por el horario me parece que ya vamos a tener que ir cerrando. Así que le paso la palabra a Magalí, que va a decir algunos anuncios de finalización del encuentro. Gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecerles a los ponentes que estuvieron excelentes. Tenemos un montón de comentarios de felicitaciones. Bueno, y también como recordarles que Sole y Antonio están en España y allá es muy tarde, así que realmente les agradecemos un montón por haberse sumado. Sinceramente fue bastante complicado, pero queríamos que estén y fue una gran decisión. Gracias a los dos, gracias a Karina, fue un intercambio súper rico y bueno, queremos agradecer al posteo por Lara, a la accesibilidad y la interpretación en lengua de señas argentina, a Lilian Moreira y Luciano De Luca, y a la transcripción en vivo por Eugenia Apios y Vero Rusler, y a la transmisión en vivo por YouTube, que la coordina Javier Moscoso, y la moderación del chat a Patricia Liceda.
y en realidad también a todo el equipo, a nuestro equipo del programa de accesibilidad y discapacidad y accesibilidad, que nos está ayudando y sosteniendo también para que se pueda lograr el encuentro y la transmisión. Así que bueno, y a todos los participantes por el respeto y por la actividad, y bueno, esperamos que realmente haya sido significativo para todos y todas.